El ajedrez es de los juegos más estudiados dentro del área de la inteligencia artificial. Las primeras máquinas capaces de jugarlo, o bien una versión reducida del mismo, aparecieron desde los años 50. Sin embargo, las estrategias principales que han dominado este campo dentro de la inteligencia artificial han estado compuestas principalmente por búsquedas profundas, apoyadas fuertemente en heurísticos complejos, diseñados de manera minuciosa que buscan explorar un amplio estado de posibilidades con el fin de tomar la decisión más prometedora dentro del plazo comprendido por el espacio de posibilidades explorado. Fue hace apenas un par de años que se logró diseñar un modelo capaz de aprender a base de aspectos básicos y generales del juego, junto con una serie de ejemplos, ya sea pregrabados o de partidas en tiempo real, y superar a los mejores jugadores. Además, se puede generalizar el aprendizaje en otros dominios. Los objetivos de esta investigación que se realizó son los siguientes. Uno fue la creación de una interfaz gráfica capaz de soportar el juego contra la inteligencia artificial, lo cual ayudó a probar el rendimiento del mismo con mayor facilidad. La otra fue la implementación de un jugador basado en poda alfabeta, capaz de alcanzar un elo de por lo menos 800, cuyo rendimiento se probó con otros algoritmos de un nivel similar. Y el diseño de una inteligencia artificial que utilice aprendizaje por reforzamiento y obtenga un elo de 1200, implementado a través de una red neural profunda. Entre los métodos utilizados está la poda alfabeta o alphabeta pruning. Este es un método basado en una mejora del algoritmo Minimax, el cual busca minimizar o maximizar un valor heurístico propagado desde las hojas del árbol a fin de determinar el camino que lleve al mejor resultado desde la perspectiva del jugador en cuestión. La poda evita que, en determinados casos, se deba explorar todo el espacio de posibilidades dentro de la profundidad determinada. Esto lo en caminos en donde no se pueda obtener un valor mejor para el jugador, lo cual permite una exploración más rápida y deja espacio para utilizar una mayor profundidad. La función heurística utilizada es una sumatoria del valor de las piezas en juego, el cual varía en base a la posición que ocupa cada pieza. La matriz en pantalla muestra los valores para la torre y el alfil blancos. Otro método utilizado fue el árbol de búsqueda de Monte Carlo. Este busca aproximar la distribución de resultados en base a un proceso iterativo de balanceo de exploración y explotación de movimientos. Comienza por seleccionar el camino en base a un criterio de selección. En este caso, la función presentada, donde x sub i es el resultado final esperado para dicho movimiento, sea una constante para controlar la exploración o explotación. N mayúscula es el número de visitas del padre y N sub i viene siendo las del estado donde se encuentra. Una vez se alcanza un estado no visitado, se simula el resto de la partida y el resultado final se propaga a través del camino tomado hasta llegar a la raíz. El proceso luego se repite y esté limitado ya sea por tiempo o por número de iteraciones. Se implementaron 7 redes neurales en donde cada una de ellas tenía una función específica. La primera red tenía como objetivo identificar la casilla de la pieza que se deseaba mover. Las otras 6 redes neurales eran específicas para cada tipo de pieza y lo que indicaban era a dónde se quería mover la pieza ya identificada. La arquitectura de las redes neurales constaba de 3 capas, en donde las 2 capas escondidas tenían la función de activación ReLU y la salida era softmax. El entrenamiento de estas redes se llevó a cabo por medio de un dataset de partidas obtenido de chess.com. Cabe mencionar que cada dato de entrenamiento correspondía a un movimiento. Entonces de cada partida se obtenían muchos datos de entrenamiento. Todas las redes neurales recibían una representación del tablero. Para el caso de la primera red neural, recibía una representación de este en donde se identificaba a cada pieza con un valor distinto, así como se muestra en la presentación en la segunda imagen. En el caso de las redes que eran específicas para cada tipo de pieza, se recibía una representación del tablero con la diferencia de que todas las otras piezas que no eran del tipo de la red se colocaba un valor de 0 y en las que sí eran del tipo de la red, como en el caso de la torre, en la primera imagen que vemos, se colocaba un 1 para las piezas del jugador actual y un -1 en el contrincante. Entonces la matriz, bueno, el vector que vemos ahí sería la entrada de la red neural de la torre en la posición inicial de la partida. Todas estas redes neurales tenían como salida una representación del tablero en donde cada casilla de este identificaba un valor con la importancia que tenía cada pieza de moverse. Es decir, al momento de identificar qué pieza debíamos mover, solamente
íbamos a buscar cuál era el valor máximo que tenía ese arreglo y mapeábamos eso en el tablero. Entre las librerías y hardware utilizados tenemos un CPU Intel Core i7 8565U y un GPU NVIDIA GeForce GTX 1050. Las librerías, bueno, aquí se utilizó Python Chess como base de tablero de juego, el cual incluye reglas de movimientos, transiciones, exportaciones, estados de juego, etc. NumPy ayudó con el manejo de arreglos. Math se utilizó para el manejo de valores infinitos y logaritmos. Random se usa para añadir aleatoriedad a las selecciones de movimientos empatados en base a determinado criterio. Stockfish es el motor de ajedrez con el cual se generaron partidas en contra de las inteligencias diseñadas. También tenemos los módulos. El proyecto se separa en un total de 4 módulos. Se tiene la interfaz gráfica que soporta el juego en contra de cualquier inteligencia artificial. Esta se conecta a los demás módulos, compuestos por los agentes inteligentes diseñados, los cuales pueden funcionar independientemente del módulo gráfico. Alphabeta jugó varias partidas en contra de agentes inteligentes para medir su rendimiento. De igual manera, se midió el aprendizaje de la red por medio de MSI por época. Se concluyó que es posible utilizar varios métodos para crear agentes inteligentes que realicen la misma tarea, pero su comportamiento y rendimiento no será el mismo. Alpha Beta Pruning ayuda a Minimax. Puede llegar a ser más potente con métodos como ordenamiento de movimientos y heurísticos más dinámicos. Con suficientes simulaciones, el Monte Carlo Tree Search por sí solo es capaz de jugar con cierto grado de inteligencia. No obstante, el factor de muerte súbita característico de juegos como el ajedrez hace que sea difícil encontrar un camino que sea mucho mejor que otros. Y la red es el método más fácil de entrenar para converger a un buen agente inteligente. Dentro de lo aprendido sobre el tema, tenemos que un método de búsqueda en profundidad, tal como Minimax, aunque es un tanto rudimentario, es capaz de generar un agente inteligente con un nivel aceptable. Pero mejorar dicho nivel es un trabajo complejo, dado el vasto conocimiento específico del dominio que requiere el diseño de mejores heurísticos. El Monte Carlo Tree Search es la evidencia de cómo unos algoritmos de inteligencia artificial más recientes pueden beneficiarse de las búsquedas en profundidad generalizadas. Y por último, a pesar de los avances recientes, aún existe un gran espacio para mejora de los diversos componentes de los agentes inteligentes.